El auge y caída de la dinastía Románov, un legado histórico. Durante más de 3 siglos, la dinastía Románov fue sinónimo de poder, grandeza y transformación en la historia de Rusia. Su rico legado, lleno de triunfos y tragedias, moldeó no solo la nación rusa, sino también la historia mundial. Este video hará un recorrido fascinante sobre cómo este linaje alcanzó el trono, los logros que definieron su era dorada, los desafíos que enfrentaron, su inevitable caída en medio del caos revolucionario y su impacto duradero en la actualidad. La historia de los Románov comienza en un periodo de profunda crisis en Rusia conocido como el Tiempo de los Problemas, 1598 a 1613. En esta época de inestabilidad política, invasiones extranjeras y hambruna, Rusia carecía de un líder fuerte que pudiera unificar al país. En 1613, Mijaíl Románov fue elegido zar por el Zemsky Sobor, una asamblea compuesta por nobles y clérigos, marcando el inicio de una nueva era para Rusia. Mijaíl, un joven de apenas 16 años, era descendiente de una noble familia boyarda con estrechos lazos con la monarquía. Su ascenso representó una esperanza de estabilidad y su gobierno trajo una relativa calma después de años de turbulencia. Bajo su liderazgo, los Románov comenzaron a consolidar su poder, restaurando el orden político y territorial en Rusia. La dinastía Románov alcanzó su máximo esplendor con líderes visionarios como Pedro el Grande y Catalina la Grande. Pedro el Grande, 1672 a 1725, transformó a Rusia de un estado atrasado en una potencia moderna. Obsesionado con la innovación y el progreso, impuso reformas radicales para modernizar el ejército, la administración pública y las industrias. Además, fundó San Petersburgo, una ciudad que simbolizaba la apertura de Rusia hacia Europa y su ambición de ser una nación moderna y poderosa. Catalina la Grande, 1729 a 1796, considerada una de las mujeres más influyentes de la historia, continuó este legado. Durante su reinado, Rusia expandió sus territorios a través de campañas militares exitosas y adoptó ideales de la Ilustración, fomentando un renacimiento cultural y científico. Catalina consolidó el poder monárquico mientras se posicionaba como una líder ilustrada en el escenario global. Bajo el dominio de estos y otros líderes Románov, Rusia se convirtió en un imperio vasto y culturalmente rico, con influencia en Europa y Asia, consolidando su relevancia en la historia mundial. Sin embargo, el dinamismo de los primeros gobernantes Románov no perduró en la misma medida durante el siglo XIX. A medida que avanzaba el tiempo, los retos para la monarquía crecieron. La industrialización global y los ideales democráticos chocaron con un sistema político ruso marcado por la autocracia y profundas desigualdades sociales. La servidumbre campesina, que aún prevalecía, era un símbolo de atraso y descontento. Aunque Alejandro II intentó reformar el sistema liberando a los siervos en 1861, los cambios fueron parciales y no resolvieron los problemas de fondo. El descontento continuó acumulándose, dando lugar a movimientos revolucionarios que ganaron fuerza progresivamente. Mientras tanto, los Románov se aferraron a un modelo autocrático. Esta rigidez política y su incapacidad para adaptarse a los cambios sociales y económicos condenaron a la dinastía a enfrentarse a una creciente oposición interna. La caída de los Románov se aceleró dramáticamente con el reinado de Nicolás II, el último zar de Rusia. Nicolás II, a pesar de su carácter pacífico y profundamente familiar, carecía del carisma y la visión estratégica necesarios para liderar en un momento tan crítico. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 fue un punto decisivo. Rusia, mal preparada para el conflicto, sufrió derrotas devastadoras y enormes pérdidas humanas. La guerra agravó los problemas económicos y sociales ya existentes, intensificando el descontento popular hacia el zar y su gobierno. En febrero de 1917, la presión social, política y militar desembocó en la Revolución de Febrero, que obligó a Nicolás II a abdicar. El gobierno provisional que lo reemplazó no logró estabilizar el país y en octubre de ese mismo año, los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder en la sangrienta Revolución de Octubre. La dinastía Románov enfrentó su final más trágico en julio de 1918,
cuando Nicolás II, su esposa Alejandra y sus hijos fueron brutalmente ejecutados por los bolcheviques en Ekaterimburgo. Este acto marcó el fin de más de 300 años de gobierno Románov y selló el destino de Rusia como una nación soviética por las siguientes 7 décadas. Aunque la familia central fue asesinada, algunos miembros de la dinastía lograron sobrevivir, huyendo al extranjero. Desde entonces, los descendientes Románov han mantenido viva la memoria de su linaje, aunque su influencia política dentro de Rusia es limitada. En las últimas décadas, la figura de los Románov ha experimentado un resurgimiento cultural e histórico en Rusia. Algunos grupos han propuesto la idea, aunque simbólica, de reinstaurar la monarquía. Sin embargo, estas discusiones han sido principalmente teóricas, sin un impacto real en la política nacional. Hoy en día, los descendientes de los Románov se dedican a preservar su legado histórico. Este linaje, aunque exiliado, sigue siendo un testimonio vivo de una era de grandeza, complejidad y tragedia en la historia rusa. La caída de los Románov es un recordatorio poderoso de los riesgos de una monarquía autocrática cuando no logra adaptarse a los cambios sociales y políticos. La combinación de desigualdad, inestabilidad económica y el deseo de cambio social puede erosionar incluso a las instituciones más antiguas y aparentemente invulnerables. La caída de los Románov es un recordatorio poderoso de los riesgos de una monarquía autocrática cuando no logra adaptarse a los cambios sociales y políticos. La combinación de desigualdad, inestabilidad económica y el deseo de cambio social puede erosionar incluso a las instituciones más antiguas y aparentemente invulnerables. Los logros de la dinastía, desde las reformas de Pedro el Grande hasta la expansión de Catalina la Grande, sirven como un legado de innovación y ambición. Sin embargo, su historia también advierte sobre los peligros de ignorar las voces del pueblo y los efectos devastadores de gobernar sin flexibilidad en tiempos de cambio. Aunque su reinado terminó en tragedia, los Románov continúan fascinando a historiadores y apasionados de la historia en todo el mundo. Sus 300 años de dominio dejaron un impacto profundo en la cultura, la política y la identidad rusa, convirtiéndolos en una de las dinastías más influyentes de la historia. Este video nos invita a reflexionar sobre los triunfos y errores de los Románov y sobre cómo su legado sigue vivo en el tejido de la historia moderna. A través de su ascenso, apogeo y caída, los Románov han dejado una huella imborrable, recordándonos que incluso los imperios más poderosos están sujetos a las fuerzas del cambio.